Hace 20 años, Warren Buffett le dijo a un periodista del New York Times que no podía ser que los ricos pagaran tanto menos de impuestos que los pobres. Hay una lucha de clases, sí, dijo Buffett, pero es mi clase, la clase rica, la que la está ganando. Y claro, a 139 años de aquel 1 de mayo, en que se desataba aquella gran huelga en Estados Unidos que terminó en la masacre de Haymarket, el asesinato de los mártires de Chicago, su lucha, esa lucha que reconoce Buffett, sigue más vigente que nunca. Era una lucha por el tiempo, una pelea por la libertad, contra la explotación, que es la misma pelea que, como bien dice Warren Buffett, el financista, venimos perdiendo como en la guerra los que vivimos de nuestro trabajo, los que dependemos de nuestro trabajo físico o mental para vivir. ¿Qué peleaban esos mártires de Chicago? Trabajar menos, dar menos de su tiempo a la explotación. Y lo pelearon al punto de dejar su vida, al punto de llevar adelante movilizaciones cuando la pena de salir a la calle era que te cruzaran un batallón de soldados y te dispararan con armas de guerra. Claro, peleaban por cómo trabajamos, por cuánto trabajamos y por el monto que nos pagan, cuánto nos dan, cuánto se remunera ese trabajo. Y son todas preguntas que recontravalen en la Argentina de hoy. ¿Cómo laburamos hoy los argentinos? Bueno, mira, de las 18 millones y media de personas que hay en edad de trabajar en Argentina, solamente 4 millones tienen un empleo de calidad, ya sea como asalariado privado en blanco, formal, o como profesional cuentapropista. Otros 2 millones laburan en el Estado, algunos en blanco y con buenos trabajos, pienso en jueces, fiscales, pienso en algunos sectores de los que dan servicios sociales tipo medicina o enseñanza, pero muchos otros están en formas truchas de contratación. Contratos por un año, pasantías que se renuevan cada mes, precariedades de distinto tipo. Esos son 2 millones, más los 4 millones de formales en blanco. Otros 6 millones, casi 6 millones y medio, tienen laburos de baja calidad. Empleados en negro, cuentapropistas changarines no profesionales, monotributo social, servicio doméstico, changas en general. Otro 1,5 millones está desocupado. A esos se sumaron 250.000 el año pasado, 250.000 que perdieron el empleo en blanco, más los que se quedaron sin su changa o sin su empleo informal. Y hay otros 5 millones que son inactivos, que están directamente fuera del mercado laboral. La foto es clara, apenas 1 de cada 5 adultos en edad de trabajar labura en las condiciones que fija la ley y que conquistaron las grandes luchas de quienes nos antecedieron en este rol, en esta clase. 1 de cada 5, o sea, 4 millones de 18 millones y medio, un poquitito más de 1 de cada 5. El resto enfrenta formas de lo más precarias de inserción en el trabajo. Enfrenta el desempleo, como decía, 1,5 millones, o enfrenta directamente la inactividad. El Papa Francisco escribió mucho sobre esto y habló sobre esto puntualmente, sobre las malas condiciones en las que se trabaja, muy poquito antes de morir. Cuando un trabajador no tiene trabajo, no tiene derechos, o se lo contrata por poco tiempo para ir cambiándolo, pues así no pago aportes y qué sé yo, se lo transforma en esclavos y uno se transforma en verdugo. Verdugo no es solamente aquel que mata a una persona, sino aquel que explota a una persona, es un verdugo. Y tenemos que tener conciencia de esto. A veces cuando me escuchan decir esto, o las cosas que yo escribí en las encíclicas sociales, dicen el Papa es comunista. No, el Papa agarra el Evangelio y dice lo que dice el Evangelio. Es re fuerte escucharlo, porque uno de los que le decía comunista es Milei, el presidente actual de la Argentina. A veces lo de verdugo es literal.
no es una metáfora o una elegía papal. Anteayer murió un operario en una fábrica del nuevo presidente de la UIA, del nuevo presidente de la Unión Industrial Argentina, Martín Rapalini. Martín Rapalini asumió el mismo martes como jefe de la UIA por impulso del dueño de Techín, Paolo Rocca, que controla los votos en la UIA porque es el que garpa su funcionamiento. ¿Qué quiere Rocca? Profundizar las reformas laborales a favor de los patrones, flexibilizando el trabajo de los obreros, en línea con lo que hasta ahora viene haciendo o queriendo hacer Javier Milei. El operario muerto tenía apellido Reyes, nacionalidad brasileña, doble nacionalidad con Argentina, tenía 50 años y se lo tragó una tolva de arcilla mientras laburaba en una fábrica ahí en Cerámica Alberdi, en una de las plantas de Cerámica Alberdi que es en Salta. Era empleado de una empresa contratista y el suyo, si bien es el único fatal de los últimos meses, es el tercer accidente en las plantas de Martín Rapalini, en las plantas de Cerámica Alberdi en los últimos meses. Claro, se sabe que la industria, para seguir siendo rentable, a pesar de la política antiindustrial de Milei, intensificó los ritmos y explota cada vez más a los laburantes. Son sueldos de pobreza los que se ganan ahí y en general en el resto de la clase obrera, que te obligan a trabajar cada vez más para sobrevivir. Y a veces, como a Reyes, a morir trabajando. Bueno, eso lleva a cómo se garpa el laburo, por cuánto laburamos, además de cómo laburamos en la Argentina. ¿Por cuánto laburamos? Hoy el laburante promedio gana un palo de bolsillo. A guita de hoy, en 2015, ganaba un palo y medio. Ahí tenés clarito lo que perdimos. Perdimos muchísimo. Perdimos sobre todo con Macri y con Milei, pero también perdimos con el Frente de Todos. Con Alberto y Cristina cayó 5% el sueldo promedio. Entre Macri y Milei, otro 20%. Esto lo estimó Cifra, el Centro de Estudios de la CTA, que calculó una transferencia de ingresos entre 2016 y 2024 inclusive del orden de los 126.000 millones de dólares. De esos 126.000 millones de dólares que fueron de los bolsillos nuestros, de los trabajadores, a los bolsillos de los empresarios en estos últimos 10 años, más de 26.000 millones de dólares se transfirieron en el primer año de Javier Milei. Claro, ahí uno entiende los aplausos del Círculo Rojo, los aplausos del gran capital, más allá de que algunos de esos grandes capitalistas pierdan guita por las políticas antiindustriales, antidesarrollo de Milei. Y eso nos lleva a los dos últimos puntos. Primero, ¿cuánto laburamos? Que tiene mucho que ver con este 1 de mayo, porque les decía, en el 1 de mayo original, en 1886, los mártires de Chicago, los obreros que lo seguían, peleaban para laburar 8 horas. ¿Por qué? Porque laburaban 10, 12, 14, de manera normal, todo el tiempo. Bueno, gradualmente la conversión, la transformación de la forma en la que trabajamos hizo que ahora muchos de vuelta trabajemos más de 8 horas. Un montón de gente trabaja más de la jornada máxima permitida. Lo que viene a querer hacer el gobierno ahora es a legalizarlo, pero ya ocurre. Y el gobierno de Milei miente que los sueldos están en un gran momento, que se recuperaron no sé cuánto, pero la verdad lo que está pasando es que laburamos cada vez más para compensar lo poco que se gana. Desde finales del año pasado, desde finales de 2024, cuando empezó a estabilizarse la inflación en un nivel alto, pero a estabilizarse, se produjo un desacople entre los sueldos negociados en las paritarias, que están prácticamente estancados por el techo que puso el Ministerio de Trabajo. El secretario de Trabajo lo puso Paolo Rocca también, era un hombre que trabajaba en Techín antes de ser ministro de Milei. El techo que le pusieron a las paritarias hizo que se estancaran los sueldos de paritarias, pero los sueldos efectivamente cobrados por los laburantes están creciendo porque se incrementan las horas trabajadas, las horas extra. Y eso es algo que no debería hacer que el gobierno cancheree. No deberían decir, che, miren esto, qué importante que está pasando. No, no es así.
Cuando vos ves las horas trabajadas por cada trabajador, según el INDEC, y comparás cuarto trimestre de 2024, cuarto trimestre de 2023, son 5% más horas trabajadas por cada trabajador. O sea, estamos viviendo lo contrario a lo que se vivió después de las grandes luchas para reducir el horario de trabajo. Esto lo discutió Milei con Juan Grabois en campaña. Para Milei, uno siempre es libre de no hacer esas horas extra, de no ir a manejar esas 3 horitas en Uber que están haciendo muchos laburantes después de su laburo, sea en un negocio, sea en un club, sea en el Estado, porque no les alcanza la guita del trabajo principal. Milei decía, uno siempre es libre, libre incluso de morirse de hambre. Si vos tenés que elegir entre no comer y ser explotado durante 18 horas, o 14 horas, o 10 horas, yo elegiría ser explotado. Pero esa no es mi voluntad. No, bueno, ¿cómo que no? Y también podés elegir que Morirte si de querés hambre. morirte. Y claro, No, es que obvio. yo no me quiero morir, no quiero ni la horca ni la guillotina, quiero la libertad. No, bueno, ¿sabés lo que pasa? Que a mí me gustaría que me paguen $1 millón por día, pero no lo hay paga una nadie, diferencia digo, o sideral. sea, y no me siento, Hay digo, una explotado. diferencia sideral entre el $1 millón y lo que estoy planteando yo. Lo dijo clarito, ¿no? Tenés la libertad de morirte de hambre. Esa es la libertad de la que habla Milei. No es la libertad de la que hablaban los mártires de Chicago. No es la libertad que se reivindica hoy, 1 de mayo. La libertad que se reivindica hoy es la de poder vivir además de trabajar. No trabajar todo el día para poder vivir. Es algo que durante muchísimas décadas se peleó y que se va a seguir peleando. Porque de acá en adelante, esta clase que está hiperexplotada, más explotada que nunca, también tiene una disyuntiva. Se viene o más pelea o más explotación. Porque nos van a seguir explotando cada vez más. Estamos ya enfermos, locos, no podemos hablar los unos con los otros porque todo el día estamos sujetos al yugo del capital. Pero es clave lo que decía hace un ratito de los estudios de cuánto se trabaja y por cuánto. Que el ajuste que hubo durante el macrismo y el último peronismo no fuera por cantidad de trabajo, de trabajadores, sino por ingresos, es algo que en algún momento llega a un límite. El ajuste que no hubo por desempleo con Macri ni con Alberto y Cristina fue un ajuste por ingresos. Se deterioraron mucho los ingresos, lo que ganamos. Y lo que ahora dicen de las horas trabajadas, los otros informes que les citaba, muestra que al ajuste por ingresos se le montó un ajuste por horas. Y ese también llega a un límite. No se puede laburar todo el día. Entonces, si llegó a un límite lo poco que ganamos, si llegó a un límite la cantidad de horas que laburamos, ¿qué viene ahora? De vuelta el ajuste por puestos de trabajo. Lo que empezó el año pasado se empieza a agudizar y promete agudizarse cada vez más en los próximos meses. Que haya gente que pierda ese laburo, que ya es mal pago y que ya le exige más horas de las que corresponden. Ahora encima nos empiezan a echar. Por eso para adelante viene o más pelea o más explotación, en un contexto en el que ya venimos bastante explotados. Pasaron cosas.